¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Me alegra poder verlos. Ya hoy es la última prédica de esta serie de la oración. Como estuvimos viendo, habíamos arrancado con la oración incorrecta, la oración correcta el sábado pasado y hoy vamos a terminar con los obstáculos, ¿sí?, que tenemos al momento de la oración. Así que vamos a orar primeramente, ¿sí?, para que sea Dios el que hable a nuestras vidas y continuamos. Padre Santo, Dios amado, gracias Señor porque un nuevo sábado tú nos permites en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, venir a este lugar, Señor, a tu casa, y nos permites alabarte, nos permites glorificarte, Señor, adorarte, nos permites participar de tu obra mediante las ofrendas, Señor, y no solo eso, sino que en tu gracia tú te revelas a nosotros, Señor. Tú nos has hablado del principio de la reunión y te ruego en este momento, Dios, que tú sigas hablando a nuestras vidas. Te ruego que traigas paz a mi corazón, Señor, que las palabras, Dios, que yo vaya a transmitir en esta noche sean con fidelidad, Señor. Que tú te lleves la gloria y que tu nombre, Señor, sea exaltado en esta noche. Te amamos. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y quita de nosotros toda aquella cosa que pueda distraernos, Señor, de ti. Te amamos en tu santo nombre. Amén. Bueno, amigos, voy a empezar haciendo nuevamente una introducción, ¿sí?, por si alguno no estuvo viniendo y para que también entremos en contexto de lo que estamos viendo, ¿sí? El primer sábado o la primer prédica habíamos visto qué era la oración, ¿sí? Vimos la importancia de la oración para nosotros como cristianos, que la oración era algo esencial para nosotros, ¿sí? Era un medio de gracia que Dios nos había dado para poder relacionarnos con Él. Y no solamente que teníamos el mandato por parte de Dios de orar, ¿sí? Dios nos mandó a orar, sino que también necesitamos nosotros orar, ¿sí? La oración es una necesidad de nosotros. Vimos que la oración nos ubicaba a nosotros en el lugar correcto, ¿sí? Éramos dependientes de Dios en todo, ¿sí? Dependemos de Dios para su dirección, dependemos para su gracia, dependemos de Él para su ayuda en todo momento. Y si bien no podíamos comprender por completo cómo funcionaba la oración, ¿no?, en el plan soberano de Dios, vimos que Dios decidió utilizar la oración como medio en el cual Él iba a actuar. Es por eso que no somos llamados a poder encontrar el misterio o de revelar este misterio de cómo funciona la oración, sino que somos llamados a cumplir con la oración, ¿no?, a obedecer y a vivir una vida en oración. Sí, habíamos visto cuál era la forma incorrecta de orar, ¿sí? Si bien no había una forma incorrecta, veíamos que podíamos tener faltas, ¿no?, al momento de orar, ¿sí? Que en primer lugar era convertir esta oración en un ritual, ¿sí?, de empezar a agregar palabras, ¿sí?, palabras teológicas para parecernos a través de los hombres más espirituales y repetir palabras, ¿no?, vacías, repetir palabras sin sentido con tal de alargar nuestras oraciones. Y veíamos que todos estos problemas, todas estas faltas fue atravesado por un problema central, que era que la audiencia había dejado de ser Dios. Si yo ya no oro para que Dios me escuche, sino que la audiencia empezó a ser el hombre, ¿sí? Yo ya no oro para que Dios me escuche, yo oro para ver qué dice tal persona de mí, qué piensa tal persona de mi vida espiritual. Y terminamos entendiendo que sin Cristo no había una oración verdadera. Si la base de toda oración correcta es tener una relación real con Jesús. El sábado pasado aprendimos la otra parte, ¿no? Cómo podemos tener una oración correcta, ¿sí? Vimos a Jesús, ¿sí? Jesús fue nuestro modelo, ¿sí? Jesús, pudimos ver la vida de Jesús, cómo Él oraba y cómo Él nos enseñó a orar, ¿sí? Podemos ver que el Señor nos mandó a tener intimidad con Dios, ¿sí? Debemos orar en intimidad. Vivimos la vida de Jesús, que Jesús, el mayor tiempo de sus oraciones fue en intimidad, y es por eso que nosotros, nuestro mayor tiempo de oración tiene que ser en intimidad, con dirección, ¿sí?, sabiendo a quién estamos orando. Si no le oramos a los ángeles, no le oramos a los discípulos, sino que nuestra oración tiene que estar dirigida a Dios.
con conciencia de su presencia, ¿sí? Debemos estar conscientes que cuando oramos estamos en su presencia, ¿sí? Y la oración tiene que hacerse delante de su presencia. Vimos que la oración tiene que tener un objetivo definido, ¿sí? Yo no puedo presentarme delante de Dios sin saber qué decir, sino que yo ya tengo que ir al Señor preparado, sabiendo lo que yo le voy a pedir. Y vimos el orden correcto que Jesús nos dejó, ¿sí? Vimos que eran 6 peticiones. Las primeras 3 se enfocan en Dios, ¿sí? Su nombre, su reino y su voluntad. Y las otras 3 peticiones a nuestras necesidades, ¿sí? El sustento, el perdón y la protección. Y veíamos en estas peticiones una total dependencia de Dios en todo, ¿no? Y que nuestra oración debía ser centrada a Dios. Si el centro de nuestras oraciones debía ser Dios, si no pueden ser mis necesidades el centro de la oración, sino que Dios debe ser el centro de nuestras oraciones, ¿sí? La oración no es un hábito vacío, ¿sí? No es una obligación pesada que tenemos, sino que debería ser la oración un privilegio, una necesidad diaria en mi vida y el medio que Dios estableció para poder comunicarme con Él. Y en esta noche, amigos, vamos a ver, como dije al principio, cuáles son los obstáculos que podemos tener en la oración. Y vamos a ver 3 tipos de impedimentos con los cuales nos podemos encontrar. En primer lugar, vamos a ver los impedimentos para orar. En primer lugar vemos los impedimentos para orar. En segundo lugar vamos a ver los impedimentos en la oración. Y en tercer lugar, los impedimentos que frenan la eficacia de nuestra oración. Así que vamos a comenzar con los impedimentos para orar, ¿sí? Nuestras oraciones pueden estar o suelen estar muchas veces estorbadas por un estado general de descuido en las cosas de Dios, ¿sí? Muchas veces cuando nos empezamos a volver espiritualmente fríos, indiferentes, descuidados, una de las primeras áreas en las que descuidamos es la oración. Una de las primeras cosas en las que empezamos a fallar es en la oración. Es por eso que el primer obstáculo que vamos a ver es el tener demasiadas cosas que hacer, ¿sí? Y en estos tiempos esto es muy común, ¿no? Hoy parece que el tiempo dura menos, ¿no? Que me levanto y cuando me quiero dar cuenta ya de noche, parece que no me alcanza el tiempo, pero esto es porque nos llenamos de actividades todo el día, ¿sí? Parece que no tenemos tiempo para nada, ¿no? Organizamos nuestra agenda, organizamos nuestro calendario, bueno, esta semana, y pareciera que no entra ni un alfiler, ¿no? De este día tengo esto, y no entra nada. ¿Por qué? Porque todo lo organizamos nosotros, ¿no? Todas las cosas que tenemos que hacer en la semana parece que no entra absolutamente nada, ¿sí? Muchas veces nos puede pasar esto con el estudio, ¿no? Yo me veía más relacionado con esto, ¿no? Queremos terminar la carrera lo más rápido posible y por eso nos empezamos a anotar a un montón de materias sabiendo que no vamos a poder sostener el realizar esa cantidad de materias y eso nos lleva a vivir totalmente absorbidos por el estudio, ¿no? Nos levantamos y lo primero que pensamos es, bueno, tengo que leer esto, tengo que estudiar esto. No vamos a dormir y no vamos a dormir pensando, bueno, mañana tengo que leer esto, mañana tengo que estudiar esto. Y sin darnos cuenta, todo el día estuvo enfocado en eso, ¿sí? Nuestra mayor prioridad ese día fue el estudio. Y el problema no es el estudio, sino que cuando el estudio empieza a ocupar el lugar que Dios debe ocupar, es ahí donde el estudio se vuelve un pecado. Entonces, sin darnos cuenta, en vez de cuidar nuestra comunión con Dios, ¿sí? En vez de tener tiempo para servir a Dios, en vez de proponer a venir algo y servir a Dios acá en la iglesia, nuestra prioridad pasa a ser otra cosa. Y no solo pasa con el estudio, sino también lo podía ver con el trabajo, ¿no? A veces queremos ganar más, ¿no? Sentimos que lo que nos entra por el trabajo no nos alcanza, ¿sí? Y necesitamos más. Y a veces ese necesitamos más no es necesito lo básico para vivir, sino es que queremos vivir más cómodos, vivir mejor. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a trabajar más, ¿no? Bueno, empiezo a pedir más horas en el trabajo, ¿sí? Empiezo a tener otro trabajo, si voy a tener doble trabajo, así me alcanza para esto, ¿no? Me sumo responsabilidades, me sumo carga y todo eso empieza a sacarle tiempo a Dios.
Y amigos, yo les puedo asegurar que podemos pasar de un trabajo de ganar, por poner un número simbólico, 100 pesos, a un trabajo a ganar 1000, a esa diferencia que nuestro corazón cada vez te va a pedir más. No, no necesitas más. ¿Sí? Cada vez va a aparecer una responsabilidad nueva, no, cada vez va a aparecer una necesidad nueva y todo te lleva a querer más, más, más. Parece que nunca es suficiente. O sea, ganamos más, ganamos el triple, pero el corazón que te va a decir, no, necesitamos más, necesito más, necesito más. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo para eso. Yo los invito a abrir Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 20. Lucas 12, 20, podemos ver acá la parábola del rico, ¿no? Vemos que el rico estaba ocupado en sus proyectos, pensando en sus graneros, en sus bienes, en su crecimiento, y no tenía tiempo para Dios. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Amigos, debemos tener mucho cuidado que con el deseo de la riqueza, debemos tener mucho cuidado con tener la ambición de querer un título, porque si a raíz de todas esas cosas nuestra oración es descuidada, el daño que se va a producir en nuestra vida espiritual es muy grande. Si yo me paso la vida trabajando, yo me paso la vida estudiando, y el Señor me puede decir, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué te sirvió ganar más? ¿De qué te sirvió tener el título si el otro día te podías morir? ¿De qué sirvió? De nada. Es por eso que debemos tener cuidado de todo aquello que puede hacer que descuidemos nuestra oración. Sí, Mateo 6:33, un pasaje que ya hemos leído y conocemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si debemos buscar primeramente el reino de Dios, debemos orar y después todo va a ser añadido. Y no que proponer hacer cosas que desplacen la oración, desplacen el reino de Dios en nuestra vida. Hasta incluso puede pasar que tengamos muchas cosas que hacer en la iglesia y de este modo esté obstaculizada mi oración. ¿Sí? Lo podemos ver como le pasó a María. Así que amigos, cuanto más hagamos en nuestra vida, cuanto más nos cargamos de cosas, tanto más deberíamos orar. En segundo lugar, nuestras oraciones pueden ser estorbadas porque tenemos muy pocas cosas que hacer, ¿no? La gente que tiene muy poco que hacer generalmente arma mucho revuelo, ¿no? De la noche a la mañana malgastan el tiempo y así como malgastan el tiempo para la vida cotidiana, de la misma manera malgastan el tiempo para su comunión con Dios. Y no solamente que pierden su tiempo, sino también hacen perder el tiempo de los demás. ¿Sí? Como no tienen nada que hacer y están aburridos, hacen perder el tiempo de los demás y son utilizados para obstaculizar y perjudicar a otros. Los invito a abrir 1 de Timoteo, capítulo 5. 1 de Timoteo 5, versículo 13. Dice, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y en la NTV, que queda más claro, que se lo quería leer, dice, y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. ¿Sí? En este capítulo 5, Pablo estaba especialmente hablando de las viudas y de cómo la iglesia debía ayudar a las viudas, ¿no? Y había una lista de viudas que recibían apoyo por parte de la iglesia, pero había otras que no recibían, ¿no? Y Pablo hace esta distinción porque las viudas mayores que tenían una vida piadosa sí recibían ayuda de parte de la iglesia, eran sostenidas, pero las más jóvenes no debían ser sostenidas de la misma manera. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque al no tener responsabilidades, ni cargas, ni ocupación, corrían un riesgo espiritual, ¿no? Y ahí aparece el versículo, ¿no? Se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa. ¿Sí? Es decir, que el problema no era solamente que no hacían nada,
El problema era en qué se transformaba ese tiempo libre mal usado. El ocio no solamente perjudica a uno mismo, ¿no? Ya que cuando uno no le ha pasado cuando no tiene nada que hacer, que está aburrido y no hace nada, ¿no? Cuando uno está ocioso, se vuelve pasivo, se vuelve descuidado, en otras palabras, se vuelve más vago, pero también el estar ocioso perjudica a los demás. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar cosas que no debemos, empezamos a meterme en cosas que no debería meterme y empiezo a generar conflictos. Entonces no es solo no hacer nada, sino que ese no hacer nada termina produciendo daño real, tanto en mi vida como en la vida de los demás. Entonces vemos que el no hacer nada, así como soy ocioso en mi vida cotidiana, también puedo no hacer nada y dejarme llevar por el ocio en mi comunión con Dios. Y en tercer lugar, nuestras oraciones pueden ser obstaculizadas por falta de orden. ¿Sí? Muchas veces tenemos un día libre, tenemos la mañana libre y ¿qué es lo que hacemos? Nos levantamos más tarde o desaprovechamos esa hora libre que tenemos y después vivimos corriendo detrás de las obligaciones y vivimos abrumados, ¿no? Por un montón de tareas, parece que las tareas no terminan más y tarea tras tarea y metemos la excusa de que no, es que no tengo tiempo. Y en realidad no era que no tenía tiempo, sino que tuve una mañana libre, pero ¿qué es lo que hice? Me quedé dormido, dormí de más y se me acumuló todas las cosas, ¿no? Tuve una hora libre a la tarde y la desaproveché ese tiempo y después estoy corriendo con todas las responsabilidades que tengo que hacer. Efesios, capítulo 5, los invito a abrir Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Muchas veces llevamos una vida muy desorganizada, una vida sin ningún tipo de planificación, sin ninguna prioridad clara. Si no tenemos tiempos definidos para tener una comunión con Dios y decimos, bueno, por la tarde si tengo algún tiempito, por la noche si llego con el estudio, me pongo a orar, pero como dice el versículo, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. Entonces, ¿qué empiezan a pasar? Aparece una actividad, ¿no? Aparece una distracción y la oración queda relegada, ¿no? Ese después, muchas veces digo, bueno, lo hago después, ese después muchas veces no llega, o si llega, llega de una manera rápida, apresurada, ¿no? Solamente para cumplir, uy, me acordé a la noche que tenía que orar y oro rápido, ¿no? Como para cumplir, y esa oración pierde su valor. Es por eso que necesitamos que revisemos nuestra vida de oración, ¿no? Que podamos detenernos y preguntarnos de todo el día, ¿sí? De todas las horas que tenemos en el día, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando realmente a la oración? Debemos cumplir con todas nuestras obligaciones, sí, debemos cumplir, pero la oración no se puede descuidar. Nuestras responsabilidades no pueden desplazar la oración, ¿sí? Nuestra oración debe tener su lugar, su tiempo, su prioridad dentro de nuestra vida diaria. Porque si no la ordenamos, ¿sí? Si no nos apartamos intencionadamente, siempre lo primero que vamos a dejar de lado es la oración. ¿Sí? Si nosotros no nos proponemos a tal hora, o dependiendo del día, no nos proponemos una hora para orar, lo primero que vamos a hacer es que van a venir las actividades y se nos va a atrasar y lo primero que vamos a dejar, bueno, la oración puede esperar, o oro a la noche, a último momento. Lo primero que apartamos es la oración. Sí, debemos prestar mucha atención a esto para que nuestras oraciones no sufran impedimentos y así no terminemos limitando nuestras oraciones ni haciéndolas de manera superficial. Hasta acá vimos los impedimentos que tenemos para orar, ¿sí? El tener muchas cosas que hacer, el tener muy pocas cosas que hacer y el tener una falta de orden, el no ser ordenado en mi vida diaria. Ahora vamos a ver los impedimentos en la oración. Y en primer lugar, la oración puede ser obstaculizada por escoger tiempos y lugares inadecuados.
Amigos, yo no puedo presentarme delante de Dios en las horas que le corresponden a mi jefe. Hay momentos en los que tenemos responsabilidades, ¿no? Para nuestro trabajo, tenemos quehaceres en nuestros hogares, tenemos responsabilidades para con el estudio. Honra más al Señor que yo cumpla correctamente con esas obligaciones. Y luego sí, una vez que yo cumplí con esas obligaciones, apartarme un tiempo dedicado pura y exclusivamente para Dios. Debemos dar a Dios y a la oración tiempos adecuados, ¿sí? En lo que razonablemente podamos estar a solas con Él. No corresponde, por ejemplo, que yo esté en la mitad de mi trabajo, ¿sí? En la mitad del estudio, en el colegio, en la universidad, y diga, bueno, ahora va a ser mi momento de oración y me pongo a orar en el momento. O bueno, ahora tengo tiempo para orar, me voy al baño en medio del trabajo y me pongo a orar. Bueno, este es el momento de oración. No, si bien debemos vivir con un espíritu de oración durante todo el día, estamos hablando especialmente de estos tiempos que debemos apartarnos intencionadamente para orar. Y como vimos el sábado pasado, si soy yo el que tiene que separar el mejor tiempo, soy yo el que tiene que buscar el mejor lugar para que mis oraciones no sean estorbadas. Si no lo hago, siempre va a surgir algo más importante que hacer y mi oración va a quedar relegada. Otra cosa que puede ser de gran obstáculo en nuestras oraciones son los placeres terrenales, ¿sí? Y este es uno de los peores obstáculos que podemos tener. Amigos, si nosotros nos entregamos al pecado, si nosotros nos dejamos llevar por los deseos de este mundo, después no podemos acercarnos a Dios en oración como si no hubiera pasado nada en mi vida, como si estaría todo bien. No podemos pasar tiempo deleitándonos en lo que desagrada a Dios y luego pretender tener una comunión sincera con Él. Pero también tenemos que tener mucho cuidado acá de pasar al otro extremo. ¿Sí? A veces pecamos y nos sentimos tan sucios que sentimos que no somos dignos, ¿no? De ir al Señor en oración. ¿Le ha pasado que a veces ha pecado, ha fallado en algo y no se siente digno de ir y hay algo en la cabeza que le dice, ¿y vos vas a orar? ¿Y vos hiciste esto y ahora en una hora vas a ir a la iglesia? No nos debemos engañar que esto también es Satanás acusándonos a nosotros. En Apocalipsis, yo se lo leo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Muchas veces es Satanás el que nos acusa, ¿sí? El que nos hace sentir que por nuestros pecados somos indignos y que no merecemos orar. Pero la realidad es que por medio de Cristo somos limpiados y podemos acercarnos a Dios. Ahora bien, una cosa es caer una vez, ¿sí? Una cosa es fallar una vez y arrepentirme, y otra cosa distinta es vivir en pecado. ¿Sí? No podemos deleitarnos en los placeres terrenales y después pretender ir a Dios sin ningún tipo de impedimento, sin que nada me impida ir a Dios, como si nada hubiera pasado en mi vida. Vivo una vida entregada al pecado, pero después quiero orar a Dios y que mi oración no sea estorbada. Por eso es que debemos apartarnos de todo aquello que no es recto, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado, y el pecado inevitablemente va a estorbar nuestras oraciones. También las oraciones pueden ser impedidas por la tristeza del mundo. ¿Sí? Algunas personas dan lugar a un grado de tristeza tan profundo que ni siquiera tienen fuerzas para ir a Dios en oración. Pero debemos entender algo, amigos, y esto tiene que quedar claro. La tristeza que nos aparta de la oración no es una tristeza correcta, sino que en el fondo es una forma de resistencia a la voluntad de Dios. Lo vuelvo a repetir. La tristeza que nos aparta de la oración no es una tristeza correcta, sino que en el fondo es una forma de resistencia a la voluntad de Dios. Es decirle, me pasó esto, estoy triste por esto y no estoy de acuerdo a tu voluntad. Y es por eso que no voy
en oración, es una forma de resistencia a su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo en el Mateo 26:38 dijo que estaba triste. Si estaba muy triste hasta la muerte. ¿Y qué hizo? ¿Dejó de orar? ¿Estuvo tan triste que no tuvo fuerzas para orar? No. El siguiente versículo dice que fue un paso más para adelante y se rindió a Dios en oración. Entonces vemos que no es malo estar triste. Si todos pasamos por momentos de tristeza, si la tristeza es parte de nuestra vida, así como estamos contentos, estamos tristes, pero cuando la tristeza es legítima, cuando es una tristeza bien llevada, automáticamente esa tristeza nos va a llevar a ir en oración a Él. No nos va a alejar de la oración, sino que automáticamente nos lleva a nuestra tristeza a la oración. Y tenemos muchas razones por las cuales podemos estar tristes, ¿no? Podemos perder un trabajo y sentirnos tristes verdaderamente porque quería ese trabajo, me gustaba. Podemos estar tristes porque hubo una ruptura de una amistad, ¿sí? Tenía un amigo hace tiempo y se rompió la relación. Podemos estar tristes por conflictos familiares, podemos estar tristes hasta por la muerte de un ser querido, ¿sí? Pero si esa tristeza empieza a obstaculizar la oración, entonces debemos exhortarnos a nosotros mismos. Si sabemos que no es fácil pasar por diferentes situaciones, pero es justamente en ese momento de debilidad, que más necesitamos ir a Él en oración. ¿Dónde mejor podemos ir que a nuestro Padre para poder ser consolados? Si Él es nuestro Padre, Él es nuestro consolador, ¿qué mejor de ir a Él cuando estamos pasando por momentos de tristeza? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, amigos, tengamos cuidado, ¿sí? No permitamos que la tristeza de este mundo nos aleje de Dios, sino que nos acerque a Él en oración. Y por último, nuestras oraciones pueden ser estorbadas por deshonrar al Padre, que es a quien oramos, por deshonrar al Hijo, que es a través de quien oramos, o por deshonrar al Espíritu Santo, que es por quien oramos. Si podemos deshonrar al Padre, que es a quien oramos, teniendo una vida inconsecuente, ¿no? Si como hijos de Dios no obedecemos su voluntad, no es extraño que empecemos a tener dificultades para orar. Si tenemos ideas equivocadas acerca de Dios, si mantenemos un corazón frío hacia Él, ¿sí? Si no reverenciamos su nombre como deberíamos, entonces nuestra falta de amor, nuestra falta de fe, nuestra falta de reverencia se convierten en un gran obstáculo para la oración. Del mismo modo podemos deshonrar al Hijo, a Jesús, que es por medio de quien oramos. Si no mantenemos una relación real con Cristo, si somos como los fariseos, ¿no?, que vimos y nos deleitamos en nosotros mismos y nos olvidamos de Dios, de Jesús, y creemos que nosotros podemos arreglarnos a nosotros mismos y oramos de esa autosuficiencia, nuestras oraciones se van a ver obstruidas. Es como si una persona quisiera ir a un juicio y se pelea con el abogado. No tendría sentido, ¿no? ¿Quién lo va a defender si se pelea con el abogado? Bueno, de la misma manera, si nosotros dejamos de lado a Cristo, si no dependemos de Él, ¿cómo pensamos que nuestra oración va a llegar correctamente al Padre? Si no estamos en comunión con Jesús, si no estamos dependiendo de Él en todo momento, nuestras oraciones se van a ver afectadas. Porque es por medio de Jesús que nosotros nos podemos acercar a Dios. Y también podemos deshonrar al Espíritu Santo, ¿sí? Quien obra en nosotros al orar. ¿Sí? Dios no acepta una oración que no haya sido primeramente obrada en nosotros por medio del Espíritu Santo. La verdadera oración no es solamente algo que nosotros decimos, no es solamente algo que nosotros pedimos, sino que es el Espíritu de Dios intercediendo en nosotros. Por eso, si entristecemos al Espíritu Santo, Él no nos va a ayudar a orar. ¿Y de qué manera podemos entristecer? ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Bueno, cerrando nuestros oídos
a sus advertencias, a sus llamados, a sus amonestaciones, ¿sí? A ese que cuando vamos a hacer algo nos dice no, no lo hagas, y nosotros a veces tratamos de apagar esa voz para hacer lo que no es correcto. Si nosotros hacemos oídos sordos, ¿sí?, al Espíritu Santo, llega un punto en el que Él va a dejar de hablarnos, va a dejar de guiarnos y también nos va a dejar de ayudar en la oración, porque no nos estamos sometiendo a Él en el resto de nuestras vidas, pero sí queremos que Dios escuche nuestra oración. Y ahora nos quedan los impedimentos que frenan la eficacia de la oración. Cuando hablamos de estos impedimentos que frenan la eficacia de la oración, no estamos hablando de no orar, sino de orar, pero que no tenga efecto nuestra oración. Si Dios nos escucha, pero no de cualquier manera. La eficacia de la oración, vamos a ver que está ligada a cómo vivimos. Si hay pecado en mi vida, si yo tengo una vida desobediente, una vida inconsecuente, eso va a afectar a nuestra comunión con Dios y automáticamente va a afectar a nuestras oraciones. Por eso, si sentimos que nuestras oraciones no tienen respuesta, no debemos dejar de orar. Bueno, Dios, siento que Dios no me escucha, entonces no oro más. No, debo examinar qué hay en mi vida, ¿no? Porque muchas veces el problema no está en la oración, muchas veces oramos correctamente, pero el problema está en lo que hay detrás en la oración, detrás de la oración. El problema muchas veces está en cómo yo me manejo en mi día a día, en cómo vivo mi vida. Vamos a ver que en primer lugar, el creyente tiene que vivir en santidad. Si debemos vivir, amigos, en santidad para que nuestras oraciones sean eficaces. Yo los invito a abrir Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, del 19 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debemos constantemente, amigos, buscar la santidad. Debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, ¿sí? Como dice su pasaje, la Biblia, acercarnos con Él con un corazón sincero, con un corazón purificado. En Juan, capítulo 15, yo se lo leo, Juan 15, 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? El versículo comienza con un sí incondicional, ¿no? Esto nos muestra que hay una condición. Si permanecemos en Él y en su palabra, ¿no? Si no cumplimos con esto, si no permanecemos en Él, si no vivimos una vida en obediencia a Él, no podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones. No podemos esperar que Dios cumpla con nuestros deseos. La obediencia, amigos, tiene como resultado poder y eficacia en la oración. Y esto lo podemos entender con un ejemplo sencillo de la vida cotidiana, ¿no? Un padre no trata de la misma manera a un hijo obediente que a un hijo desobediente, ¿no? Al hijo que se rebela, al hijo que no escucha, al hijo que desobedece, ¿qué hace? Lo castiga. Pero aquel hijo que obedece, lo recompensa, ¿sí? Y esta disciplina en este hijo que no obedece no es incorrecta, ¿no? Sino que es correcta, ¿no? Se la mereció. Él no obedeció, no cumplió con lo que le dijo, con lo que le dije, y viene la disciplina. De la misma manera, Dios como Padre nos disciplina cuando nosotros vivimos en desobediencia. Y una de estas disciplinas puede ser que nuestras oraciones no sean escuchadas. Una de las disciplinas de parte de Dios para con nosotros es que por nuestra desobediencia, nuestras oraciones no son escuchadas. Si nosotros vivimos en pecado, si nosotros no permanecemos en Él, si no buscamos obedecerle, nuestra comunión con Dios se debilita. Y cuando la comunión se debilita, la oración también se ve afectada. No es que Dios cambie, sino que somos nosotros los que cada día nos alejamos más y más
de Dios. Esto lo podemos ver muy claramente en Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si este versículo no nos deja dudas. Si hay pecado en mi vida, si yo no vivo en santidad, si yo no me esfuerzo día a día para obedecer a Dios, nuestras oraciones no van a ser eficaces. En segundo lugar, además de la santidad, debemos tener fe. Hebreos 11, versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Y Santiago, este sí los invito a que lo busquen, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago 1, versículos 6 y 7. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si la oración eficaz es la que cree que Dios escucha y por eso es que pide con confianza. No es una oración dudosa, no es una oración inestable, no es una oración que un día cree pero el otro día no, sino que es una oración que descansa en Dios, ¿sí? Y en lo que Él puede hacer. Muchas veces oramos, pero en el fondo estamos dudando de que si Dios realmente puede cumplir con lo que le estoy pidiendo. ¿Sí? Muchas veces con la boca yo digo, no, Dios, vos podés hacer esto, lo otro, y son realidades que Dios puede, pero en el fondo de nuestro corazón estamos dudando realmente que Dios lo puede hacer. Y esa duda en nuestro corazón, esa falta de fe, debilita la oración. ¿Sí? La fe es como un arco, ¿no? Un arco y flecha. Cuanto más fuerte tenemos el arco, más fuerte y más lejos va a llegar la flecha. Si yo tengo el arco flojo, la flecha se va a disparar y va a caer cerca. Si no va a llegar al objetivo. ¿Sí? De la misma manera, si nuestra fe es débil, nuestra oración pierde fuerza. Sin fe no podemos agradar a Dios, ni en la oración ni en ninguna otra área de nuestras vidas. Ahora los invito a abrir Lucas capítulo 18. Lucas 18 del 1 al 8. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Podemos ver esta parábola donde hay una viuda, ¿no? Una viuda completamente vulnerable, ¿sí? En ese tiempo la viuda estaba desprotegida, sin recursos, sin ningún tipo de respaldo legal ni económico, ¿sí? Dependía totalmente de otros, ¿sí? Hoy en día capaz la viuda es más sostenida por parte del Estado y por parte de la familia, pero en ese momento el hombre hacía todo, el hombre se encargaba de todo, por lo cual cuando el hombre moría, la mujer quedaba totalmente desprotegida, ¿sí? Quedaba totalmente dependiente de otro. Y del otro lado vemos a un juez injusto, ¿no? Alguien que debía hacer justicia, pero que no tenía temor ni de los hombres, ni tenía temor de Dios, ¿sí? Tampoco tenía ningún tipo de interés de ayudar a nadie. Sin embargo, esta viuda insistía una y otra vez, ¿sí? No se rendía.
¿Por qué? Porque sabía que la única esperanza que tenía esa viuda era ir a ese juez injusto. Dependía completamente de él. Y Jesús usa este ejemplo para enseñarnos la importancia, en primer lugar, de la perseveración, ¿sí?, en la oración, pero también de creer en la oración. ¿Sí? Muchas veces no oramos como deberíamos o nuestras oraciones no son eficaces porque en el fondo de nuestro corazón no creemos realmente que Dios es el que provee todas las cosas. Si dudamos o pensamos que lo que pedimos no va a suceder, aunque está dentro de la voluntad de Dios. Pero hay una gran diferencia, ¿no?, entre esta parábola, ¿no? Vemos que la viuda estaba delante de un juez injusto y aún así recibió lo que ella estaba esperando, ¿no?, por su insistencia. Pero si la viuda insistía, es porque tenía la esperanza, ella creía de que el juez la iba a escuchar, ¿no? Si uno hace algo repetidamente, ¿por qué lo hace? Porque tiene la esperanza de que en algún momento va a conseguir algo, ¿no? Bueno, de la misma manera esta viuda insistió a pesar de este juez injusto. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza, tenía la fe de que ese juez le iba a conceder lo que estaba pidiendo. ¿Y cuánto más nosotros, amigos, que estamos delante de un juez justo? ¿Cuánto más nosotros que estamos delante de Dios, que es nuestro Padre, que nos ama, que nos escucha, que está dispuesto a escucharnos? Por eso debemos orar con fe, debemos orar con confianza, sabiendo delante de quién estamos y creyendo que Él puede responder nuestras oraciones. Y en tercer y último lugar, el centro de la diana, el centro de nuestra oración, tiene que ser el deseo de la gloria de Dios. Si no apuntamos a Él, la flecha se pierde. Nuestras oraciones deben tener un objetivo claro, ¿sí?, que lo que pidamos glorifique a Dios. No se trata solamente de recibir algo, sino de que eso que pedimos tenga como fin honrarle a Él. Sí, tenemos que desear lo que pedimos, pero entendiendo que si Dios nos concede eso que nosotros tanto deseamos, eso lo deseamos porque va a traer gloria a Dios. Si realmente vivimos en santidad, si ponemos nuestra fe en que Dios va a cumplir y va a responder nuestra oración, y además lo que pedimos tiene como objetivo glorificar a Dios, entonces nuestras oraciones van a estar alineadas con sus propósitos y no va a ser en vano mi oración. Para terminar, los invito a abrir Salmos capítulo 37, versículo 4. Salmos 37, versículo 4. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, es decir, que cuando nuestro deleite está en Dios, cuando Él es el centro, nuestros deseos empiezan a alinearse con los suyos. Y es ahí donde nuestras oraciones también. ¿Sí? Cuando nuestras oraciones se alinean a su voluntad, es cuando nuestras oraciones son respondidas por parte de Dios. Y quiero terminar con una frase de Spurgeon. Con esto termino. Dice, presten atención, no sé si la van a pasar o no, pero la leo, presten atención si no. Dice: la oración brota espontáneamente en los que permanecen en Jesús. La oración es la efusión natural de un alma en comunión con Él. Como una hoja y el fruto brotan en la rama de la vid sin esfuerzo consciente porque están unidos al tallo, así también la oración brota, florece y fructifica en las almas que permanecen en Cristo. Como brillan las estrellas, así oran. No se dicen a sí mismas, es hora de dedicarnos a la tarea de orar. No, oran como los hombres prudentes comen, a saber, cuando les sobreviene el hambre. No claman como si estuvieran bajo presión. Debería estar orando, pero no siento el deseo. Qué fatigoso es esto. Tienen que hacer un encargo agradable ante el propiciatorio y se alegran de ir allá. Los corazones que moran en Cristo proyectan súplicas como los fuegos lanzan llamas y chispas. Las almas que moran en Jesús
comienzan el día en oración, la oración las envuelve como el aire durante todo el día, por la noche se quedan dormidas orando y pueden decir gozosas, como el salmista en el Salmo 139, 18, despierto y aún estoy contigo. Amén, amigos. Así que bueno, para terminar, vamos a terminar como venimos haciendo, ¿sí? En este espíritu, ¿sí? Que podamos juntarnos en grupitos, ¿sí? Y podamos orar por todas las necesidades, ¿sí? Ya cada uno conoce todas las necesidades, tanto de la iglesia, podemos comentarnos unos a otros las necesidades que tenemos, ¿sí? Amén.